de meditación y vamos a regresar al capítulo 7 de Mateo porque, bueno, si nos damos cuenta, podemos ver las estructuras y analizamos el Evangelio de Mateo, podemos ver que hay una estructura eh, muy intencional en la cual escriben los autores del Evangelio que nosotros conocemos como Mateo. Y el verso número 12 de Mateo 7 a la que se le llama como la regla de oro, insisto, a veces es muy mal entendida. Muy mal entendida porque se piensa en que tenemos que hacer, hay que hacer cosas buenas para que se nos regresen, ¿no? Y yo no sé qué tan honesto, qué tan sincero puede ser la actitud de un cristiano que hace cosas buenas para recibir algo a cambio. Es una manera de calcular. Y Jesús jamás invita a calcular nuestras acciones para recibir algo, sino que está invitando otras cosas. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, en todo el sermón de la montaña, después de las bienaventuranzas, vemos una invitación de Jesús. Primero que nada, tenemos que verlo a hacer un compromiso con acciones concretas. Somos muy dados los seres humanos a tomar compromisos ambiguos, ¿no? Mire, lo voy a decir de esta manera y lo voy a decir pues con conocimiento de causa y porque también creo que todos hemos tomado esta actitud, ¿no? De la cual habla Santiago. Santiago dice que si llega un hermano a ti y lo encuentras y lo ves en necesidad, dice, ¿de qué sirve que le digas Dios te bendiga si no haces nada por él? Hablando en concordancia con lo que enseña Jesús en el caso del Sermón del Monte. A veces tomamos compromisos muy ambiguos por los hermanos. Y no digo necesariamente que esté mal hacer esto que voy a mencionar. Pero si además de ese compromiso nos comprometemos de una manera concreta con el hermano, el necesitado, el que se encuentra en aflicción, pues entonces estamos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Por qué? Mire, muchas veces cuando sabemos de la necesidad de alguien, en la cual, por ejemplo, una necesidad económica, una necesidad en la cual se requiere acciones concretas, muchas veces tomamos la decisión de vamos a orar. Y ese vamos a orar no está mal, siempre y cuando la oración me lleve a la acción. Jesús, las únicas ocasiones en las cuales menciona la oración, habla del aspecto de la confianza delante de Dios personal. Aquí habla dos veces de la oración, ¿no? Habla en el Padre Nuestro, de orar porque reconozcamos la voluntad de Dios, se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, que oremos por el pan cotidiano, que oremos perdonando también a otros, porque si se incluye y perdonan nuestras deudas como también perdonamos a los que nos ofenden, se incluye que en la oración también es un reconocimiento de que todos faltamos, todos fallamos y requerimos también tomar acciones concretas de perdonar a aquel que se encuentra en contra nuestra o que nos ha hecho daño, cristiano o no. Y la otra ocasión en la cual Jesús habló de la oración, en este caso, en el Sermón del Monte, se menciona poquito antes, ¿verdad? De la regla de oro, de lo que conocemos como la regla de oro, y es el pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
lo cual ya le dimos el sentido de lo que significa, ¿no? Significa que de manera personal, claro, y de manera grupal, ¿verdad? En comunión como hermanos, debemos pedirle por las cosas buenas a Dios. Y ya hablamos que lo que llama Mateo bueno, Lucas lo llama, lo que Mateo llama como si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas siendo malos padres sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, dice cuanto más nuestro Padre nos dará todas las cosas que necesitamos. Lo que llama Mateo cosas buenas, cosas necesarias, Lucas lo llama el Espíritu Santo. Entonces podemos entender que lo más importante es la comunión con Dios. Debemos orar por tener una comunión con Dios en la cual podamos percibir, ¿verdad? Porque realmente Dios está cercano a nosotros, Él es omnipresente. El Salmo 139 nos dice que no podemos huir de su presencia. No es como que escondernos de Él, no es que hay lugares donde no está Dios. Lo dije en algún momento. Deberíamos hacernos la pregunta si en las fiestas, en los bailes, en los lugares en los cuales la gente no tiene una actitud de búsqueda de Dios, Dios no está. Dios está ahí, pero el problema es que la gente no tiene la actitud correcta para percibir a Dios. Entonces tenemos que orar más que nada para pedir, en este caso, en los versículos anteriores a la regla de oro, la oración nos invita a pedir lo necesario para nuestra vida. Y lo necesario para nuestra vida, Mateo lo dice así y Lucas lo dice como el Espíritu Santo. Entonces a veces, tristemente, como cristianos, nos olvidamos de hacer compromisos concretos con el prójimo. Es decir, nos olvidamos de hacer un compromiso como ayudar al prójimo. Como darle al que tiene necesidad, darle de comer al que tiene hambre. Jesús lo dijo en algún momento, ¿no? Y claro que no estamos diciendo que debemos hacerlo desbordadamente. No estoy de acuerdo tampoco con ello. Es un extremo. Tenemos que hacerlo de una manera sensata. Tenemos que ayudar al prójimo de una manera sensata, sin provocar que éste se olvide de su responsabilidad de buscar también lo necesario. Pero hay gente que trabaja, que echa ganas, que vive necesidad, y tristemente a veces, sobre todo acá en el norte, tenemos la idea de que el que es pobre es porque es flojo. Y no siempre es así, hermanos. No siempre la gente es pobre porque es floja. Como tampoco no siempre la gente que es rica es porque es muy trabajadora. Hay gente muy rica y que no es trabajadora. Hay gente fraudulenta y hay gente que se aprovecha del trabajo del obrero. No debemos catalogar ni a los ricos como que hacen todo bien para ser ricos, ni a los pobres como que hacen todo mal para ser pobres. A veces hay situaciones como problemas en los cuales no hay las mismas oportunidades y eso trae pobreza. Entonces la Biblia yo creo que sí nos invita a ayudar a aquel que se encuentra en necesidad y que trabaja y que a veces no le alcanza, y que trabaja y que a veces no le rinde, que no despilfarra, que no se mete en deudas, que no se mete en problemas, sino que porque realmente no tuvo las oportunidades que tal vez nosotros u otros han tenido. Sí, la Biblia nos enseña y nos invita a ayudarles. Sí, la Biblia nos invita a hacer compromisos concretos de ayudar. Como también en el Sermón del Monte vemos compromisos concretos como el perdón al prójimo, ¿verdad? Vemos compromisos concretos como el llevar la carga de aquel que oprime una milla extra, ¿verdad? Compromisos concretos, también lo podemos ver ahí más atrás con respecto a las riquezas. Es decir, no busques las riquezas, busca primero el reino de Dios. Compromisos concretos como el amor hacia los enemigos, ¿no? Amen a sus enemigos, aprendan a orar por los que les ultrajan y los persiguen. Es decir, hagan una prueba, den una muestra de amor. Es difícil a veces orar, es decir, poner en nuestras oraciones a las personas que nos han hecho daño. Jesús nos invita, es decir, este pasaje de este último versículo de la regla de oro
de, es una invitación a hacer compromisos concretos con las necesidades y las actitudes que debemos tomar con el prójimo. No ambiguos. No como, deséale el bien. Hay compromisos ambiguos, ¿verdad? Tú deséale el bien. Tú bendice a la gente. Ese bendecir no es solamente decir algo bueno a la gente. Es hacer algo por la gente. Bendecir a alguien no solamente, lo bendigo. No, amén. Bendecir a alguien es hacer algo concreto por esa persona que se encuentra en necesidad. Por eso Santiago dice, bueno, si alguien viene a ti con necesidad y tú le dices, anda, ve, Dios te bendiga, ¿de qué sirve? Dice, haz algo concreto por él. Entonces todo el Evangelio y lo que escriben los apóstoles, lo que escribe Santiago, va de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Cuando Jesús dice, llevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos así la ley de Cristo, ¿cuál ley cree que se refiere? Obviamente que la ley del amor, porque Él llevó nuestros pecados, nuestras cargas y murió por amor a nosotros, pero el Sermón del Monte nos da consejos concretos de cómo mostrar amor al prójimo. Y es difícil, porque a veces cuando alguien nos hace daño, la Biblia nos dice, ponle otra mejilla. Y el ser humano dice, no, pues soy manso, pero no menso. Y yo he escuchado a cristianos que dicen así, pues seré manso, pero no soy menso. Y Jesús dice, ponle otra mejilla. No es literal, es literal en el sentido de que claro que nos está invitando Jesús a tomar una actitud concreta de amor, de perdón, de no responder de una manera activa al maltrato de otro hacia nuestra vida. Hay mucha gente que a veces nos golpea en la mejilla a través de la humillación, a través de sus actos, a través de sus palabras. Y Jesús cuando vivió esa situación, al ser enjuiciado, dice que Él enmudeció, no abrió su boca. Claro que el Sermón del Monte nos invita a ello. Entonces es una invitación, el versículo 12, donde dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este es un resumen de todo lo que anteriormente Jesús dijo. Y claro que es una invitación a tomar acciones concretas, primeramente. Y segundo, también es una invitación a tener un compromiso cristiano con todos los hombres. Porque dice, todas las cosas que queráis que hagan los hombres con vosotros, ustedes también hagan con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿A quién debo amar? ¿A mi hermano que está solamente a un lado? ¿A mi vecino? ¿O a todo el que yo pueda amar? ¿A todo el que yo pueda ayudar? Claramente que esta es una invitación a hacer a todos los hombres. Tercero, y esto es algo muy importante, porque muchas veces pensamos que tenemos que esperar a que el otro tome la iniciativa. Pero el cristiano está llamado a tomar la iniciativa, ¿verdad? Para poner gestos de amor con los mandamientos de versículos anteriores. Por ejemplo, en el capítulo 5, verso 38 al 48, del amor hacia los enemigos, fíjese cómo empieza. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, no dice, quédate como que no haces, dice, vuélvele también la otra. ¿Qué puede significar eso? Que a veces puedes recibir de algunas personas una grosería. ¿Qué puede significar eso? Mire, a veces usted puede tener toda la intención de resolver un problema o una diferencia con una persona y le invita a dialogar y le invita a su casa incluso a cenar. Y la persona le dice que sí va y 5 minutos antes no le da motivo o simplemente ni siquiera 5 minutos antes no llega a su casa y la deja esperando. ¿Qué haría usted?
¿Cuál sería la actitud que cualquier ser humano toma a una grosería como esa? No la vuelvo a invitar. No, hombre. Dicen por ahí, ¿verdad? Pues que te ruegue el que te quiera. Pero la Biblia nos dice, al que te hieren una mejilla, ponle también la otra. Poner la otra mejilla es volver a invitarlo. Y no solamente volver a invitarlo, tal vez ir a buscarlo y hacer algo concreto para que esa persona entienda que usted quiere resolver sus diferencias. Eso es ponerle otra mejilla. Continúa hablando Jesús y dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Cómo? ¿Cómo Jesús dice que si alguien me quiere quitar la túnica, es que antes, por ejemplo, los pleitos eran que cuando una persona en un problema legal podían despojarle hasta de su ropa. Podían despojarle de muchas cosas, pero no debía llegar a quitarle su única vestimenta. Perdón, no podía quitarle hasta su única vestimenta. Estaba penado que no podía quitarle lo necesario para que esa persona pudiera cubrirse del frío, ¿verdad? En ese momento, en su vida diaria. Y por eso Jesús dice, y el que te quiera quitar la túnica, dale también la capa. Es decir, dale, está bien. ¿Quieres quitarme esto? Está bien, no pasa nada. No solamente te doy la túnica, aquí está la capa. Qué difícil. Pero son compromisos concretos, pero todos esos, si se dan cuenta, Jesús está invitando a que tomemos la iniciativa. No que estemos pasivos, sino que estemos activos. Activos en el sentido de que si me golpean una mejilla, pongo la otra. Aquí si me quitan la túnica, no solamente si quieres la túnica, ten la túnica y también ten la capa. O sea, claro que la invitación y el sentido de estos pasajes es a que tomemos la iniciativa. Tomemos la iniciativa cuando alguien quiere hacernos daño, cuando alguien quiere despojarnos de algo, tomemos la iniciativa de decir, bueno, aquí está, solamente eso. También esto. Dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Nos está invitando Jesús a tomar la iniciativa. Porque una cosa sería, bueno, me maldice, bueno, yo ni maldición ni bendición, me quedo callado. No, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Y ese bendecir no solamente es, insisto, decir algo bueno del otro, sino dar algo bueno al otro. No solamente es, Dios te bendiga, sino es tomar la actitud de querer proporcionarle una bendición a esa persona. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este es el cierre perfecto a este pasaje del 38 al 48. Dice, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si hablamos de la salvación a la humanidad, ¿quién tomó la iniciativa? Obviamente que el Padre. No dice primera de Juan, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Ahorita en la Navidad
lo que vamos a festejar es la buena voluntad del Padre para con la humanidad. La buena voluntad de Dios para con la humanidad. Y entonces nos está invitando Jesús a tener la misma actitud que tuvo el Padre a la humanidad. Y que sigue teniendo el Padre a la humanidad. Que ama a todos por igual. Ama hasta el peor pecador, al peor homicida, lo ama. ¿Y por qué pastor, cómo dice usted que lo ama? Bueno, si envió a su propio hijo para morir por él, ¿usted cree que no lo ama? No dice Juan 3:16. Entonces, si no es así, borremos Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué desea Dios? Que el impío se arrepienta, que el impío crea, que el impío voltee a él, que el pecador reconozca que necesita del amor de Dios y reconozca que el amor de Dios es mucho más grande que su propio pecado. Entonces, si Jesús está invitando a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es a tomar la misma actitud del Padre que ha tomado para una humanidad que le ha dado la espalda. Para una humanidad que ciertamente se siente abandonada, se siente afligida, se siente desesperanzada. ¿Pero por qué se siente así? ¿Por qué la humanidad se siente abandonada y en soledad? Obviamente porque le ha dado la espalda a Dios. Porque no ha reconocido que tiene un padre como el hijo pródigo reconoce, ¿verdad? Aún los jornaleros de mi padre comen mejor que yo y tienen mejor paga de lo que yo tengo aquí criando cerdos. ¿Y qué dice? Me levantaré e iré a casa de mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que aparta al hombre de la bondad de Dios? Su actitud. Su actitud, porque Dios no lo odia, Dios no lo aborrece, Dios no lo rechaza. Dios solamente lo que quiere es que él reconozca su necesidad de Dios. Y claro, no podemos pasar por alto que toda persona que viene a los pies de Cristo, que viene delante del Padre, que lo está esperando con los brazos abiertos a la puerta de la propiedad, tiene que ser transformado. Y va a ser transformado. ¿Y quién lo va a hacer? Obviamente eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Obviamente eso lo va a hacer el amor de Dios. Porque el amor tiene un poder, el amor de Dios tiene un poder ilimitado para cambiar el corazón de las personas. Por eso cuando dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, Él tomó la iniciativa. Y entonces Jesús está diciendo, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre justos e injustos, está diciendo Jesús, tomen la misma actitud del Padre. Filipenses 2, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Y todavía fue a la cruz. Y después de que Él se humilla, Dios lo exalta. Entonces, al cristiano le toca humillarse. Al cristiano le toca perdonar. Al cristiano le toca dar. Al cristiano le toca ponerle otra mejilla. Al cristiano le toca, cuando le quieren quitar el vestido, dar también la capa. Al cristiano le toca hacer el bien a aquel que le hace el mal. No solamente no hacer el mal, hacer el bien. Porque el sentido del capítulo 7, verso 12, es toma la iniciativa. No es haz algo bueno por los demás para que también te traten ellos bien, para que ellos también te hagan bien. Esa es una manera calculadora y utilitaria de ver el cristianismo. Es lo mismo que decir, si tú das $1, el Señor te da 2. Es ilógico. Es servir y darle a Dios en razón de lo que Él me pueda dar. Y ese no es un amor genuino. Porque, ¿qué es verdad? ¿Qué es amor de Dios? ¿Qué es el verdadero amor? Es entrega, ¿verdad?, a la humanidad a pesar de que la humanidad lo ha rechazado. A pesar de que la humanidad le ha dado la espalda. Y el cristiano está llamado a ponerle otra mejilla
amar al que lo odia, al que lo aborrece, a bendecir, a hacer algo por el bien de aquel que lo maldice. Y dice también la Escritura, ¿verdad? Porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, se le va a caer la cara de vergüenza, va a decir. La actitud cristiana, tomar la iniciativa, ¿verdad? Y poner gestos de amor. Entonces, aquí nos manda el Señor a amar. Aquí nos manda Jesús a tomar la iniciativa por amar. Obviamente por aquel que se nos resiste. Por aquel que no nos ama y al cual no le caemos bien tal vez. Hacer algo para que reconozca que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Otro aspecto que vemos ahí en el cierre de Mateo capítulo 7, el verso 2, es que al presentar como norma de lograr los deseos que tenemos por nosotros mismos, la regla de oro propone el camino de la interioridad como guía del amor de los demás. Es decir, buscar lo mejor en sí mismo es un medio de descubrir el comportamiento que el amor exige en las situaciones concretas. Es decir, esto es un amor inteligente. Amar en verdad. Buscar, ¿verdad?, lo mejor en sí mismo es un medio de descubrir el comportamiento que el amor exige en las situaciones concretas. De este modo, la exigencia radical de amar a los enemigos no deja de ser un amor inteligente. Tenemos que aprender a amar a aquellos que se nos oponen. Amar a aquellos que incluso reniegan y hablan en contra del Evangelio. ¿Usted conoce a alguien que habla en contra del Evangelio? ¿Que se opone al Evangelio? Yo sí. Conozco muchas personas que se burlan del Evangelio. A esos Jesús nos ha llamado a amar. Mire, recordemos a los dos ladrones. Cuando yo creo que algo vio el ladrón, dice primeramente que los ladrones le injuriaban. Habla en plural, dice, los ladrones le injuriaban. Pero hubo un momento en que algo vio ese ladrón que recapacita. Algo vio en la persona de Jesús el ladrón que recapacita, que después se refiere a su compañero y le dice, mira, tú y yo estamos aquí por razones justas, pero él no ha hecho nada. Yo creo que entre ladrones se conocen, ¿no? Yo creo que entre delincuentes conocen y saben reconocer a otro delincuente, ¿no? Y tal vez reconoce que Jesús no es un delincuente. Y entonces toma una actitud en la cual él se humilla y reconoce que él es el rey. Y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fíjese la palabra tan amorosa, tan misericordiosa de Jesús a aquel hombre que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Si hizo tantas cosas malas. No podemos saber exactamente qué hizo este hombre, pero seguramente no era una blanca palomita. Pero ¿por qué Jesús le dice ahí, mientras está recibiendo el justo castigo a sus crímenes, por qué Jesús le dice hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque él tomó la actitud correcta. No sé qué pudieron haber significado esas palabras en la vida de este hombre que estaba ya en agonía y que estaba viviendo el peso de una vida llena de malas decisiones, de decisiones equivocadas, que ahora está viviendo las consecuencias. A veces cuando vemos cuando una persona vive algún tipo de consecuencia, por ejemplo, ¿verdad?, un delincuente, cualquier delincuente que muere tal vez de una manera horrenda por andar en malos pasos, a manos de sus captores, no sé. A veces pensamos, ¿verdad? Bueno, se lo buscó. Pero vemos un Jesús que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús vio en la actitud de este hombre una búsqueda sincera y un reconocimiento sincero
de que él era el rey. Y insisto, yo no sé qué pudieron haber significado las palabras para este hombre estando ya en su muerte, a unas horas, a unos instantes tal vez de morir en la cruz. No sé qué pudieron haber significado las palabras de Jesús. Como también no sabemos qué pudieron haber significado las palabras de Jesús cuando le habla a la mujer adúltera y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí es donde usted y yo tenemos que vernos, ¿no? En ese espejo. ¿Cuál es nuestra actitud ante el pecador? Ante al homicida, ante el violador, ante el delincuente que se acerca a Jesús. O que tal vez apenas se empieza a acercar y lo vemos de pies a cabeza y decimos: ay, Dios. La actitud de Jesús fue a la mujer adúltera: vete y no peques más. Yo no sé qué poder pudieron haber significado esas palabras en la vida de esa mujer, de un hombre que era verdaderamente justo y no la juzga. Todos aquellos que estaban allá tenían cola que les pisara, ¿no? Por así decirlo. Y estaban juzgándolo y tal vez a ella no le importaba tanto lo que ellos dijeran porque los conocía. Pero las palabras de un hombre que verdaderamente era justo, diciéndole: ni yo te condeno, vete y no peques más, fue la experiencia más especial que tal vez pudo haber vivido esta mujer. Como la experiencia también más especial que pudo haber vivido este hombre en la cruz, escuchar decir de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, el Evangelio de Jesús nos invita no a que no veamos el mal, no a que no reconozcamos el pecado, o a que digamos eso no es pecado, no pasa nada. Pero sí el Evangelio nos invita a invitar a aquel que está lejos de la gracia de Dios a que se acerque a Dios. Y a dar palabras de aliento como decir: Dios te ama y te puede perdonar. Él te ha perdonado ya. Solamente recibe su perdón. Solamente acércate a la cruz. Solamente reconoce que has cometido muchos errores y que solamente Él es justo. Tenemos que tomar una actitud activa, una posición activa, la iniciativa ante los problemas de ese vecino, de ese hermano, de ese familiar, y hacer algo para que nuestras palabras y nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestras actitudes, puedan ver a Cristo. Amén.